Buenas tardes. No hay casualidades ni coincidencias en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ese va a ser nuestro tema. Dios va a hablar al corazón, va a ministrar, va a infundir mucho aliento este mensaje. Absolutamente todo lo que sucede en la vida de un cristiano, ¿cuántos son cristianos? Absolutamente nada de lo que suceda en tu vida es al azar o por casualidad, no. Todo lo que te suceda tiene un propósito en Cristo. En Cristo no hay casualidades ni coincidencias. La Real Academia Española define casualidad como la combinación de circunstancias que no se pueden predecir ni evitar. Esa es una casualidad. Coincidencia, la Real Academia Española dice que son eventos, sucesos que pasan a un mismo tiempo, en una misma ocasión. Dios, en su soberanía, controla cada evento, cada suceso en la vida de sus hijos. Lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre, repitan conmigo, siempre, Dios siempre obra a nuestro favor. Y absolutamente nada de lo que nos suceda o sucede escapará ni escapa al control de Dios. Por consiguiente, nada de lo que vivimos o experimentamos sucede por casualidad, nada, o por coincidencia, no existen en Cristo. Pero fíjense que la mayoría de las veces la obra de Dios, los propósitos de Dios suelen ocultarse a nuestro entendimiento. No tenemos esa capacidad de saber qué va a suceder después de lo que estamos viviendo. Sin embargo, podemos estar seguros de que detrás de cada situación que vivimos, cada suceso que experimentamos, Dios está detrás de todo, en control de cada situación, con el propósito, Él permite las situaciones que a veces nos afligen, con el propósito de bendecirnos. Esta verdad que voy a compartir con ustedes es muy importante para la vida cristiana. Por ejemplo, conocemos la historia de cómo Dios permitió que José, el hijo de Jacob, sufriera la agresión de sus hermanos. Sufrieron el desprecio y el maltrato, lo golpearon, lo vendieron como esclavo, estuvo encarcelado. El propósito de los hermanos de José era dañarlo, eran envidiosos, eran celosos y quisieron dañarlo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y propósitos buenos, lo permitió que eso le pasara porque tenía planes que para José eran ocultos, él no los iba a entender. Y el Señor ocultaba detrás de todos esos eventos en la vida de José, duros, difíciles, Dios escondía sus planes. Porque si se los hubiera dicho o si nos los dice, de todas maneras no los vamos a entender. Sin embargo, Dios permitió esto en la vida de José. Fíjense para qué, para salvar a toda la nación que posteriormente sería Israel. Eso es algo maravilloso, hermanos. José, una vez que ya está establecido en Egipto como el primer ministro, bueno, resulta que sus hermanos que le habían querido hacer daño, llegaron a Egipto pidiendo comida y José los reconoce, ellos a José no, pero él se revela a ellos y se asustan porque seguramente pensaron, hasta aquí llegamos, nos va a quitar la vida por lo que le hicimos. Pero José no era vengativo. Y en ese momento él se revela
y les dice algo que nos muestra cómo al paso de todos esos eventos difíciles en su vida, al final los entendió. En el momento no, pero guardó su boca y al final los entendió. En Génesis 50, versículo 20, les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, ustedes quisieron dañarme, me agredieron, no me quieren, quisieron dañar mis emociones, mi corazón, romperlo en 1000 pedazos. Ustedes pensaron mal contra mí. Pero fíjate la segunda frase: mas Dios, ¿qué hizo Dios? Lo encaminó. O sea, todas esas circunstancias que él vivió, las encaminó, las dirigió a bien. En otra traducción dice: Dios transformó ese mal en bien. Otra traducción dice: pero Dios quiso convertirlo en bien. Y otra traducción dice: pero Dios cambió ese mal en bien. Y continúa diciendo José: para hacer lo que vemos hoy. Y aquí está, él ya lo había entendido. Al principio no, después sí. Dijo: para mantener en vida a mucho pueblo. Se refería a toda su descendencia, de donde vendría el Mesías. Alcanzan a ver el dominio y el control de Dios, aunque en este caso José sufrió. Dios puede usar cualquier situación para salvar a las personas. Déjeme contarle una historia que yo viví hace muchos años, unos 45 años más o menos. Yo tenía poco en el Señor. Me mandaron a predicar a una misión que había en la iglesia donde estaba ministrando mi esposa y yo. Y agarramos la carretera y empezó a llover. En una curva patinó el auto. Íbamos en un Volkswagen de esos escarabajos, así les llaman en Sudamérica, y patinó el auto y empezó a hacer trompos, a girar. Íbamos a caer a un precipicio de más de 100 metros de profundidad, pero casualmente, entre comillas, coincidentemente, sale un auto en sentido inverso y nos estrellamos contra él. Ahora, si hubiera sido un tráiler, ahí quedamos, pero no, era un Datsun del mismo tamaño. ¿Casualidad? Bueno, ya veremos más adelante si fue casualidad. Y ahí nos estrellamos, pero todo el golpe me tocó a mí. 3 costillas fracturadas, este brazo fracturado, golpes por todos lados, todo sangrado. Me llevaron a la Cruz Roja, que estaba a un lado de la carretera en Iztlahuacán del Río, Nayarit. Y estando allí, cuando me estaban haciendo las primeras curaciones, una enfermera, mientras lo hacía, me preguntó: ¿y a qué te dedicas? Y yo le dije: yo soy predicador. Y me dice: ¿predicador de qué? Pues de la palabra de Dios. Y le empiezo a predicar, le empiezo a compartir. Dejó de curarme, de vendarme, de enyesarme, y me miraba así, como impactada. Me dice: espérate. Y corre y se trae a otras 2 enfermeras. A ver, háblanos. Y yo seguí. Y el Señor, y predicándoles. Y dice: espérate. Y va y se trae a todo el personal de la Cruz Roja. Y yo tenía un auditorio allí. Nunca llegué a Puerto Vallarta por el mismo accidente. Yo tenía que regresar a casa. Pero tenía, no sé, 15, 20 personas ahí alrededor. Y una señora, nunca se me olvidará, dijo: ¿sabes qué, joven? Dice: le he pedido a Dios tanto que venga alguien y nos hable justo lo que estoy oyendo. Terminamos orando, entregaron su vida a Cristo, me dieron de alta, salgo porque ya venían por mí, me paro a la orilla de la carretera, miro la Cruz Roja y estoy ahí esperando a que lleguen por mí. Y el Señor habla a mi corazón y me dice: Chuy, yo te metí allí. Y le dije: ¿cómo? Dice: sí, mira, tú ibas a pasar por aquí, enfrente de la Cruz Roja. Si yo te hubiera dicho: detén el auto, bájate, entra y predícales, ¿lo hubieras hecho? ¿Verdad que no? Le dije: no.
Dice, yo te tuve que meter allí porque había gente orando y clamando para que les fuera predicado el evangelio. O sea, Dios no se detuvo. Yo le dije, ay Señor, pues a lo mejor no tuviste que hacerlo así. No, tuvo que hacerlo así porque no me hubiera parado. Y Él quería que yo les compartiera la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así trabaja Dios, hermanos. Así trabaja el Señor. El apóstol Juan en su evangelio nos habla de una historia muy interesante, de un hombre que había nacido rico. Y no fue ciego, perdón. Aunque rico en fe. Ya le compuse, ¿verdad? Un hombre que había nacido ciego. Desde su nacimiento él no veía. Y Juan narra esta historia, pero no fue una casualidad, no fue una coincidencia de que Jesús junto con sus discípulos se encontraran a este hombre ciego. Porque miren lo que sucedió, Juan 9:1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, los discípulos creían que había nacido ciego por el pecado de sus padres o el pecado de él. Este no había sido el caso. Hay ocasiones en que sí, esa es la razón, pero este no era el caso. Yo quiero que noten que los discípulos ignoraban el propósito, el plan que Dios tenía con ese ciego, que ya conocía desde antes de que naciera incluso. Porque Jesús le respondió en el versículo 3, no es que este pecó, o no que pecó este, ni sus padres, no, sino, o sea, nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate. En la versión del lenguaje sencillo dice, nació así para que ustedes vean, o sea, los discípulos, cómo el poder de Dios los sana. Ese era el único propósito que Dios había permitido. A lo mejor sus padres lloraron toda su vida. El mismo niño nunca había visto y a lo mejor se preguntaba por qué había nacido ciego. Fíjense, Dios tenía todo bajo control para enseñarle una lección a sus discípulos. Que aprendieran que para Dios no había nada imposible. En la versión Dios habla hoy, la misma frase dice, fue más bien para que en él, o sea, en el ciego, se demuestre lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia. Él es el Todopoderoso, nada se le atora. Me gustó en una ocasión que estábamos en estábamos orando y una jovencita dijo, Señor, gracias porque a ti no se te atora nada. Gracias porque a ti no se te hace bolas nada. Es un lenguaje bien sencillo. Y yo me reí, pero dije, pero es que sí es cierto. O sea, al Señor no se le hace bolas el engrudo, como decimos. No, Él tiene todo perfectamente bajo su dominio. En la versión Palabra de Dios para Todos, la misma parte de este texto dice, este hombre nació ciego para que Dios pudiera mostrarles un milagro. Entonces, cada situación puede ser algo que Dios preparó para hacer milagro en ti. ¿Están entendiendo? Aunque no lo entiendas en ese momento, posteriormente lo entenderás. Los enemigos de Jesús lo llevaron a la muerte, una muerte muy, muy injusta, muy dolorosa. Sin embargo, detrás de esa muerte que Dios el Padre permitió, inclusive podemos decir que dadas las circunstancias en su sabiduría planeó, acomodó todo, tenía un plan tras un plan, un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Salvarnos de la condenación del infierno. Al permitir que su Hijo inocente de todo pecado llevara en sí mismo, clavado en una cruz, el pecado de todos nosotros. Dice 1 Corintios 2:7, el apóstol Pablo, en la versión
palabra de Dios para todos, aquí él dice algo tan profundo. Síganme en la lectura. Dijo Pablo: lo que enseñamos, que era el Evangelio, es la sabiduría, escuche, secreta de Dios. ¿Sabiduría qué? Secreta. O sea, no todos la saben, ni la comprenden, ni la tienen. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esa sabiduría para nuestra gloria o para nuestra salvación. Era la sabiduría del Evangelio, ¿sí?, que Jesús selló en la muerte en una cruz. Dice el versículo 8: y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende, esa sabiduría. No la entienden, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor, porque lo odiaban. Y si ellos hubieran sabido que si lo mataban iba a sellar y a lograr y alcanzar nuestra salvación, no lo hubieran matado de esa manera. ¿Me explico? Pero Dios, que sabía y conocía las intenciones, lo llevó todo a bien para la salvación del mundo. Eso es maravilloso, hermanos. Ahora, el mismo apóstol Pablo, en su caminar con Cristo, entendió este principio que yo hoy les estoy compartiendo. Miren lo que dijo, que realmente es extraordinario. Lo que él dice es asombroso, dadas las circunstancias en las que él estaba viviendo en ese momento. Él estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel de manera injusta, solamente por predicar el Evangelio. Muchos están justamente en la cárcel pagando sus delitos, pero él no había hecho nada más que predicar el Evangelio. Pero los enemigos de Dios lo encarcelaron porque odiaban a Cristo, odiaban su mensaje. Ahora, a cualquiera que encarcelan, justa o injustamente, es una situación nada agradable, pero creo que se torna peor cuando es de manera injusta. Y hay muchas lágrimas. Pero yo no hice eso, yo no lo maté, yo no robé, me están acusando falsamente. Pablo era inocente, no era culpable de ningún delito y estaba en la cárcel. Sin embargo, como entendí este principio, miren lo que dijo Filipenses 1:12. Él está en la cárcel cuando escribió esta carta, y dijo: hermanos, escribió, quiero que sepáis que en realidad lo que me ha pasado, es decir, el que lo hayan metido a la cárcel, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Cómo? Sí, o sea, es decir, el hecho de que me hayan tomado preso, Dios lo permitió porque tenía en sus planes que el Evangelio llegara aún a los guardias, a la gente del palacio, del gobernador, a los altos magistrados. Y la única manera que Dios consideró posible es permitir que lo metieran a la cárcel para que él les predicara el Evangelio. Y resultó lo que nosotros decimos, le salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque evangelizó a sus opresores y algunos se convirtieron. Fíjense lo que dice en el versículo 13. Es más, dice, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio. ¿Qué se hizo evidente? El Evangelio, la palabra de Dios. Todos conocieron, escucharon el Evangelio. Y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Mas la palabra de Dios, dice más abajo, la palabra de Dios no está presa. Y evangelizó a todos. Ahora fíjate, yo quiero que notes esto. En medio de su aflicción, estar en una cárcel que no había aire acondicionado, que no había comida suficiente, lleno de ratas, maloliente, húmedo, aquel lugar, una situación terrible que en las prisiones de aquel tiempo. Sin embargo, Pablo dice: el hecho de que me hayan metido a la cárcel redundó en la salvación de varios soldados, de varios magistrados.
y avanzó el evangelio, pero lo entendía. Ahora, en ese momento que él estaba viviendo, a lo mejor era un secreto para él, porque Dios estaba permitiendo. Pero lo que vemos es que ellos no decían cosas, no blasfemaban, porque sabían, de alguna manera podían intuirlo, de que Dios, cualquier situación que ellos vivieran, la iba a tornar en beneficio, en bien, en bendición. Ese es el tema central de este mensaje. En Mateo 10, versículo 29, Jesús habla de cómo Él se preocupa aún en los mínimos detalles, en las cosas más pequeñas, que también por supuesto están bajo el control de Dios. Mateo 10, 29, Jesús dijo: ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? La respuesta es sí. Pero ni uno de ellos cae en tierra, o sea, se le termina la vida sin que lo permita vuestro Padre. O sea, lo que está diciendo allí Jesús es todo, hasta el mínimo detalle. Si está Dios mismo al pendiente de unas avecitas, de unos pajaritos que valen unas cuantas monedas, ¿cuánto no estará aún de las cosas más pequeñas, de las grandes que a ti te pueden parecer gigantescas, pero aún de las más pequeñas, hermanos? Eso es extraordinario, eso es maravilloso. Ahora, todos sabemos que el pecado trajo a la humanidad consecuencias muy dolorosas. Trajo enfermedad, desastres naturales, hubo un desajuste en la naturaleza, muerte, etcétera. A pesar de todo esto y más, Dios no ha perdido el control, ni lo perderá. Siempre lo ha tenido. Lo que sucede es que Él nos creó con la capacidad de decidir. Y Dios, las decisiones que tú tomes, las tomas tú. Si son a favor de Él, con Él y para Él, bienvenido. Y si son de rechazo y odio hacia Él, Él no te va a forzar. Él te dio esa capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. El problema es que es cuando elegimos lo malo. Entonces, suceden muchas cosas que nos traen consecuencias negativas, pero en el caso de nosotros los cristianos, aún y a pesar de nuestros errores, Dios, por amor a nosotros y en su omnipotencia, siempre toma esas cosas negativas o malas, trabaja con ellas de manera imperceptible, incomprensible para nosotros, y las vuelve para bien, como lo estamos viendo. Ahora bien, cuando nos suceden cosas que Dios permite, lo más normal, humanamente hablando, es que nos afligimos, ¿verdad que sí? Nos turbamos, nos desesperamos, nos desconcertamos. Y podemos caer en más errores. Al desconcertarnos, al no entender lo que el Señor está haciendo, la cosa se complica cuando un cristiano no tiene la mínima idea de esto, nunca ha escuchado un mensaje como esto. Al contrario, escucha mensajes que dicen: si tú eres hijo de Dios, todos tus problemas se van a arreglar, que a ti no te puede pasar nada malo, y eso hermanos, eso no es el evangelio. La Biblia dice que sí que habrá tribulaciones, aflicciones, pero nada nos separará del amor de Cristo. Entonces nos asegura que las vamos a pasar, pero no todos saben que Dios, eso que estemos viviendo, lo va a traducir en bendición. Y surgen preguntas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué esta enfermedad tan dolorosa? Señor, ¿por qué tanto sufrimiento para mi papá, para mi mamá, para mi hijo? Son preguntas humanas, el Señor las entiende. Y bueno, por lo menos yo quiero compartirles 3 respuestas que responden a estas preguntas. De por qué esa enfermedad de mi mamá o de mi papá o de mi hijo,
de mi abuelo, o por qué esta situación tan complicada, tan dolorosa, tan desesperante. Número uno, nos pasan cosas a los cristianos y a los no cristianos. Este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Es decir, el pecado descompuso todo el orden de Dios. Y al vivir en un mundo caído, desajustado, corrompido, aparecieron las enfermedades del cuerpo. Y estas enfermedades pueden alcanzar a cualquier ser humano, cristiano y no cristiano. Por ejemplo, Pablo era un hombre de fe y sin embargo, él dice que Dios permitió un aguijón en su vida, un mensajero de Satanás que lo abofetee, que lo haga sufrir. Él le dolía en su cuerpo. Era un hombre de fe, por lo cual echa por tierra eso de que ni a alguien que sea cristiano nunca le pasa nada de ese tipo. No, eso es mentira. Vivimos en un mundo caído, pero Dios tenía un propósito en el caso de Pablo. Era trabajar en su carácter. Y dice el mismo Pablo que él le pidió al Señor: Señor, quítame este dolor, quítame este aguijón, quítamelo. 3 veces le rogó y Dios le dijo que no, y terminó diciéndole: que te baste mi gracia, Pablo. Y Pablo lo aceptó porque él sabía que al final Dios iba a sacar algo bueno de esa situación dolorosa que él estaba viviendo. ¿Y saben qué sacó de él? Lo mejor del carácter de Cristo: paciencia, misericordia, empatía hacia el dolor con los demás. O sea, Dios trabajó de una manera tremenda, permitiendo algo que le dolía. Hace, no sé, un año, mi esposa comenzó a tener ciertas molestias. La llevé con una doctora y le dijo: ¿sabe qué, señora? Usted necesita una operación, necesita que le estirpen la matriz. Y bueno, ya nos informamos, la mandó a hacer unos análisis, y en esos análisis, cuando la estaba revisando, ella hizo una mueca así como de sorpresa y dijo: ay, ¿sabe qué? Mire, estoy viéndolo aquí, le voy a pedir que se haga otros exámenes para certificar algo que no me está cuadrando aquí. Y la llevé otra vez a que se hiciera otros exámenes. ¿Y saben qué resultaron los exámenes? Un tumor canceroso en su seno izquierdo. El cáncer de seno es de los más agresivos, mata a muchas mujeres. Entonces, cuando nos dan ya el diagnóstico claro, yo vi a mi esposa y le dije: ¿cómo te sientes? No, pues Dios tiene todo en control. Ahora, si ella hubiera sido una mujer que no conoce esto y que pues no conoce a Dios o qué sé yo, hubiera entrado en una desesperación y seguramente me hubiera contagiado. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir, porque era de muerte. El asunto es, fíjense, que cuando ya nos dimos cuenta, dice: ¿sabe qué? En lugar de la matriz hay que tratar este tumor canceroso. Aquí en la congregación hay una doctora, se llama Ruth, no sé si ande por ahí. Bueno, ella es hija de una pareja que Dios me dio el privilegio de declararlos como marido y mujer. Los casé ante el Señor, y a su hija la presentamos aquí. A mí me tocó presentarla al Señor y orar por ella cuando era una bebé. Pues esta niña creció y hoy es una oncóloga, es una doctora. Y nos acordamos de ella y le dijo: oye, vamos a ver a Ruth. Y le hablamos: no, vénganse ahorita. Y cuando ve todos los estudios, dice: ¿saben qué, pastores? Sí, es un tumor maligno, pero hay algo extraordinario aquí. Dijo: está en el momento justo. Si ustedes hubieran venido un mes después, 2 semanas, qué sé yo, dice, hubiera estado bien complicado, porque está en el momento exacto
para ser extirpado y yo la voy a operar. Y ella la operó y quedó absolutamente con 0 cáncer. Ahora, para nosotros no fue una coincidencia. ¿Me explico? Para nosotros no fue una casualidad. Para los que no tienen fe y no conocen a Dios, pues sí. Ay, qué coincidencia que al hacerse el examen de la matriz le sale por alguna razón lo del tumor canceroso. No, para nosotros no hay coincidencias. Para nosotros no hay casualidades. Dios tenía perfectamente todo en control, porque quería darle a mi esposa una reparadita para los últimos años de su vida y que estuviera en óptimas condiciones. Y aquí está ella sentadita. Denle un aplauso al Señor. Así trabaja Dios. Nada se le escapa, no se le olvide, para que no se desespere. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y se arranque todos los cabellos. La segunda respuesta al por qué es porque Dios te está preparando para hacerte crecer en la fe. Es decir, prueba tu fe, prueba tu obediencia. Un ejemplo emblemático es el de Abraham, que tuvo un hijo por el cual esperó 25 años para que naciera. No llegaba y finalmente llegó. Y cuando era un adolescentito, un niño, Dios le dijo: toma a tu hijo Isaac, a tu único, y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham no dudó. Eso es lo impactante en la vida de Abraham. No dudó, aunque con todo el dolor de su corazón y con un nudo en su garganta, tomó al niño, subió al monte, lo puso en el altar y estaba a punto de sacrificarlo. Y Dios le dice: Abraham, yo sabía que tú ibas a responder bien. Nada más estaba probando su fe. A veces Dios te pondrá en situaciones para probar tu fe. Acuérdate de Abraham. Acuérdate de Abraham. No hace mucho hablé con una hermana que decía: ay, hermano, quiero pedir dinero prestado porque necesito. Y le dije: hermana, ¿cómo vas a endeudarte y vas a pagar 2-3 veces el costo de lo que quieres hacer? No pidas prestado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Usted me va a prestar? No, yo tampoco, le digo. No, pero dale a Dios la oportunidad. Ejercita tu fe y dale a Dios la oportunidad que haga algo sobrenatural para que tú lo conozcas más. Le dije a la hermana: ¿qué onda, hermana? ¿Se avienta así por fe a creerle a Dios? Y estábamos por teléfono y se quedó callada. Bueno, no, aquí estoy. Dice: es que estoy pensando. Le dije: hermana, hazlo. Ok, lo hago. Mira, pasaron como 4 semanas y el viernes pasado, me manda un correo con una foto: hermano, mire cómo Dios suplió, usted tenía razón. Yo no. Si le creyéramos más a la Biblia, hermanos, cada situación que tengas difícil es una oportunidad que tú tienes para crecer tu fe. Dios te puede estar probando, pero te aflige. Pero no llegues a la desesperación, porque si llegas a la desesperación, anula la fe. Entonces, si tú estás en una situación como las que he descrito, dale a Dios la oportunidad que obre. ¿Cómo lo vas a conocer si no le das la oportunidad? Una vez un hermano tenía una necesidad, yo tenía para ayudarlo, y dije: yo le voy a ayudar. Y el Señor me dijo: detente. No le des ni le prestes nada, déjamelo a mí, quiero enseñarle. Si tú metes la mano, la lección no se va. No quiero que intervengas. Y yo entendí. O sea, porque la Biblia dice: si ves a tu hermano que tiene necesidad, pues no cierres tu corazón y ayúdale. Eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, pues si yo soy cristiano, pues eso trato de hacer. Pero Dios me dijo en este caso: no, déjalo. Déjalo que no tenga en quién agarrarse, para que aprenda a conocerme a mí y tomar mi mano y creer en mí. Y no hice nada por el hermano, pero le compartí, y al poco Dios le respondió, porque era la oportunidad para él. Lo tenía todo así, miren,
Hasta parecía que tenías maquitas de toque, estaba todo así. ¿Las han probado? Esas que electrocutan de electricidad. Y la tercera respuesta es que Dios puede estar disciplinándonos por desobedientes, porque transgredimos sus principios, su palabra, porque estamos actuando de maneras que no son agradables a Él. Por consiguiente, Él extiende su disciplina, pero esa disciplina duele, que se puede manifestar de diversas maneras. En Hebreos 12, versículo 11, en la versión al día, aquí dice algo sobre la disciplina. Pónganme mucha atención, síganme la lectura. Dice el escritor de la carta a los Hebreos lo siguiente: ciertamente, o sea, con seguridad, sin lugar a dudas, ninguna disciplina, ninguna que venga de Dios, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Pues no. Es como cuando tú disciplinas al niño y ¡ay, me dolió! Pues sí, ese es el propósito, que le duela. ¿Ah? Toda la disciplina duele, todo castigo duele. Pero dice aquí, en el momento de recibirla no parece agradable, sino más bien penosa o dolorosa, como dice otra versión. Sin embargo, después de aplicada la disciplina, después produce, ahí ya se ve lo que Dios hizo, produce una cosecha de justicia o de acciones contrarias a las que Dios está reprobando y por eso disciplina. Produce una cosecha de justicia y paz. La paz es en el corazón, en el espíritu. Justicia y paz se cosecha para quienes han sido entrenados en la disciplina. Por eso dice en el mismo pasaje: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. No te enojes, no te molestes, aunque llora todo lo que quieras, pero ten por entendido que yo estoy formándote, estoy cambiando tu carácter, tu forma de pensar y de vivir y de reaccionar. No como los hermanos de José, que odiaban a su hermano y lo quisieron dañar. Yo quiero quitar todo eso en ti, por eso la disciplina. Ahora, ¿cuántos consideran que necesitan disciplina? A ver, levante su mano. Aunque no la levantes. Órale. Déjenme contarles una experiencia. Un día amanecí que me sentía terrible, como que mis pensamientos así como que sentía como flotar, muy mal, raro. Pasó la mañana y empecé con escalofríos, una cosa bien fea. Entonces le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Me siento muy mal. Y le llamamos a un hermano que es doctor y vino a verme a la casa y me dijo: ¿sabes qué? Tienes unos síntomas que parece esto, pero para descartar y dar con exactitud, hazte estos estudios. Fuimos al laboratorio, nos hicieron un montón de estudios y no le hallaban. Y yo estudios y yo mal. Y nada. No, o sea, me recetaban medicina y nada. Entonces un día, como al segundo tercer día, estaba yo ya acostado, estaba solo, mi esposa estaba en la cocina y hablé con el Señor. Le dije: Señor, ¿por qué estoy así? Si quieres decirme por qué estoy así, está bien, Señor. Si no, pues yo sé que tú tienes todo bajo tu control. Y me dijo: sí, te voy a decir. Y su voz internamente la sentí seria, fuerte, pero a la vez tierna. Me dijo: te voy a decir por qué tuve que hacer esto. Te estoy disciplinando porque te he dicho varias veces que hagas esto, que tenía que ver con el desarrollo de la congregación, es decir, la administración de la congregación, etcétera, etcétera. No puedo entrar en detalles. Cosas que él me dijo claramente que las hiciera, que todo pastor debe de hacer. Y por alguna razón
Y yo no lo hice, pues por desobediente, para que me entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor consideré, fíjense, así somos los humanos, que mis planes o mis maneras eran mejores que las de él. Esto es muy, muy común que nos suceda, y me sucedió a mí. Entonces me dice, y estás ahí, te tuve que tumbar, así me dijo, y que estuvieras boca arriba y que voltearas al cielo para entonces poderte yo hablar y repetirte lo que quiero que hagas. Y yo entendí, le dije, ay, sí, Señor, perdóname, Señor, sí, no, lo hago, lo voy a hacer, Señor. No tengo la menor duda, ya tengo la convicción, no voy a hacer nada más, lo voy a hacer, Padre. Entonces le digo, Señor, bueno, yo sé que esto es una disciplina. Y me dice, bueno, si ya tienes la convicción y todo, dice, te voy a decir qué es lo que tienes, así como mi hermano. Yo sé que para los escépticos, aunque sean cristianos, hay un montón de escépticos que dicen, ay, ¿a poco Dios te habla? Ah, no, está tapado de la boca, Dios, ¿verdad? Está tapado. Bueno, y me dijo, te voy a decir qué es lo que tienes, y tú se lo vas a decir al doctor, y te van a poner la medicina exacta y ya te vas a levantar. Así me dijo. Mire, si me creo, no me interesa. Es la verdad, no me interesa. Pero así sucedió. Entonces viene otra vez el doctor, me llevan otra vez para otros estudios y el Señor me dijo, dile qué es lo que tienes. Ahora, para eso el Señor me dijo, lo que tienes son amibas en el hígado. Yo dije, ay, Señor, ¿amibas en el hígado? Tienes amibas en el hígado. Le vas a decir a los doctores qué es lo que tienes. Y ya llego, me están haciendo otros estudios y nada, yo así titubeaba, fíjense nomás, porque pues suena rarísimo, ¿no? ¿Cómo? Pues, no eres doctor. Pero entre esos dos doctores, uno era cristiano, el doctor Barbosa, algunos lo conocen. Y le dije, oye, doc, acércate. Él es cardiólogo, pero él estaba allí, siempre nos atiende muy bien. Que Dios lo bendiga, doctor Barbosa. Le digo, oye, doc, acércate. Dice, dime, pastor. Le digo, ¿puedes creer que Dios me dijo qué es lo que tengo? Y le hizo así. O sea, no pudo disimular, porque pues, él es médico y yo no soy médico. Y le digo, ¿dudas de que Dios me dijo? No, bueno, no, claro. Le digo, mira, te voy a decir lo que Dios me dijo. Me dijo que tenía amibas en el hígado. Le hizo así. Doctor, un radiólogo, por favor pásale el escáner aquí, que no sé qué, o sea, en el hígado. Y empezó, o sea, hizo el doctor Barbosa y empezó. Yo mismo estoy viendo la pantalla, pero pues yo no sé interpretar. Entonces estaba, no, nada. Y el radiólogo le dice al doctor Barbosa, oiga, doctor, yo ya le hice un escaneo del hígado y no está limpiecito el hígado, está en óptimas condiciones. Dice, no, pero otra vez, doctor, por favor. Dice, hasta le dijo, acuérdese quién soy yo, así le dijo. O sea, ese era el mejor radiólogo de aquí de Guadalajara. O sea, no era cualquier hoja de estafiate. Entonces cuando le dice, vuélvalo a pasar, así como que el orgullo le picó, ¿no? Dice, bueno, está bien, y empieza a pasarlo. No, nada, pásalo otra vez, por favor, ¿no? Le decía ahí. Y luego, no tiene nada en el hígado, pásalo otra vez. Pero mira, por este lado, hazle aquí y presionas un poco. Y luego, espérate ahí. ¿Estás viendo lo que yo? No puede ser que se me haya pasado. ¿En qué? Tenía un absceso de amibas en el hígado. Dios me dio el diagnóstico. ¿Lo crean o no? Porque hay muchos incrédulos. Ay, ¿quién son? Mire, así como lo oye, hermano. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque son sucesos, episodios que yo he vivido y puedo ver la disciplina de Dios, puedo ver el cuidado de Dios y puedo ver un montón de cosas de cómo Él tiene todo bajo control. Ahora, Él lo hizo así conmigo porque yo soy alguien especial. No, soy igual que usted, con los mismos defectos, con las mismas situaciones. También me pongo triste, también a veces me molesto, a veces no le hago caso al ujier. No se cree, no, yo respeto.
O sea, somos igual. Lo que pasa, hermanos, es que Dios trabaja con cada uno de manera diferente, pero Dios está en control de todo. Punto. Ahora bien, todo esto se reduce a algo que se conoce de Dios, que la Biblia lo muestra y en teología se le llama la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es un atributo que solo Dios tiene, porque es Dios todopoderoso, que obra de manera silenciosa, misteriosa, de manera invisible. No lo captamos, no lo podemos ver en las situaciones de sus hijos, pero siempre, 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 siempre con el propósito de bendecirnos. Aunque a veces nos duela, como a mí me dolió la disciplina, me sentía muy mal, Es decir, la providencia de Dios nos habla del gobierno que Él tiene sobre todas las cosas, y al tener ese gobierno, Él mueve, acomoda las circunstancias a su voluntad y a su propósito. Ahí es donde ya a mí en lo personal se me cruzan los cables. ¿Y cómo le hace, Señor? Pues aunque te lo diga, no me vas a entender, porque Él es Dios y Él sí puede hacerlo. Yo difícilmente pongo 2 cables de electricidad. Ahora imagínense toda una madeja así. No, pues ¿cuándo? Pero los expertos pueden manejar un montón de cables. ¿Los ha visto? Y le ponen aquí, oye, ¿no te vas a electrocutar? Y se ríe. Y no te preocupes, pastor. Es que hay un hermano así, y agarra los cables de todos colores y sabores, y luego agarro, y yo me retiro. Digo, no voy a soltar el chispazo. No le pasa nada porque tiene habilidad. Y uno se sorprende, oye, qué tremendo él. No, pues sí, la experiencia, pastor. Imagínate a Dios. Si tú individualmente eres una madeja, eres una bola de líos, eres tan complejo, eres tan problemático, y aún así Dios, mira, con una sabiduría, con un dominio, con una certeza, acomoda todo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dios toma nuestras vidas, nuestras circunstancias, como piezas de rompecabezas. ¿Has armado alguna vez un rompecabezas? Yo pienso que todos, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás en las piezas, verdad? Dices, ay, aquí no, aquí no. Y estás ahí. Y el Señor sabe dónde va cada pieza. Y el Señor acomoda todo. Estaba aquí y estaba acá. Cuando tú terminas de armar el rompecabezas, te encuentras, por ejemplo, con una figura de un pavo real o de un paisaje muy bonito, y dices, ay, mira qué bonito, pero cuando está ahí todas las piezas revueltas, no se ve nada. Bueno, el Señor toma esas piezas como del rompecabezas de nuestra vida y las acomoda donde Él ya sabe. ¿Me estoy explicando? ¿Están entendiendo la analogía? Y Él va armando y al final tiene toda la pieza completa. Entonces nosotros decimos, ya entendí, pero hasta después de 1 año, 6 meses o 25 años como Abraham. Así trabaja Dios. Él mueve las piezas como las piezas del ajedrez, de acuerdo a su estrategia para darnos la victoria. Como un escultor, Él nos va cincelando para al final de su tiempo exacto terminar una buena obra en nosotros. Así como el escultor Miguel Ángel, dice la historia que en una ocasión alguien le dijo, oye, queremos que enseñarte algo que te va a interesar, y era una mole de mármol, una pieza que habían traído de las canteras de no sé dónde, de África, no sé dónde, y se la pusieron enfrente y todos decían, ay no, pero ¿qué va a hacer de esto? Y dice la historia que Miguel Ángel cruzó sus brazos, levantó sus manos y dijo, wow, qué tremendo, qué cosa tan maravillosa, y todos veían una piedrota, pero él no. Él miró una de sus obras más grandiosas que están en los museos guardadas,
y dijo: qué maravillosa está esta piedra. Los demás decían: no tiene forma, está bien dura, ¿qué va a ser? O sea, no se imaginaban las habilidades de Miguel Ángel como escultor. Tampoco nos imaginamos la habilidad que Dios tiene para cincelar, ir formando. Y ve uno a veces a los demás o a uno mismo. Un hermano en la mañana me dice: hermano, sí, dígame, hermano. Dice: ¿me deja darle un abrazo? Sí, claro, mujer. Y lo abracé, pues con todo y COVID, venga, gloria. Pues, me pide un abrazo, ni modo, ay, nada. Y lo abracé al hermano. Y me dice: ay, es que oro por usted para que Dios lo siga usando para formarnos. Y yo dije: ay, mira, pues yo seré el cincel en la mano de Dios. ¿Y quién es el martillo? Toño. Saludos a Toño, que está recuperando del COVID. Y bueno, Dios nos usa también. ¿Está entendiendo hacia dónde estamos yendo? Entonces, la providencia de Dios habla de su cuidado. Todo lo prevé. Nada se le ay, oye, al arcángel Gabriel: oye, Gabriel, ¿qué pasó con este? Pues no sé, tú eres el Señor. Ay, se me fue. No, ¿cómo? Dios nunca nada lo va a agarrar desprevenido. Entonces, cuando se habla de la providencia de Dios, se habla de su cuidado, de su guía. Él acomoda todo para dirigirnos, etcétera, etcétera. Él usa todas las circunstancias, los eventos, aún del pasado, aún la situación más terrible que hayamos vivido. Si nosotros somos entendidos en esto, que Dios siempre obrará a nuestro favor, va a sacar algo bueno. Algunos se quedan estancados, desgraciadamente, en el pasado, y los veo como amarrados, o están como amarrados, como clavados en una estaca, no se mueven de ahí. Es que cuando yo era niño, es que cuando yo era una muchachita me hicieron esto, y ya tienes 50 años y todavía estás clavada allí. O sea, no has entendido que esa situación dolorosa quizás Dios la permitió para que aprendieras a perdonar. Fíjate nada más. Y el perdonar te hace bien a ti, ¿sí o no? Te hace bien a ti, hace bien al perdonado o al ofensor, le hace bien. Y eso le agrada a Dios. Por consiguiente, cada situación, por más negativa que te parezca, Dios la permitió, y en su providencia acomodará todo para al final hacerte bien. Así trabaja Dios. Ahora, la gente no creyente o la gente escéptica niegan lo que nosotros creemos. Nosotros inclusive llegamos a decir: esto es milagroso, sucedió un milagro, porque no creemos en las coincidencias ni en las casualidades. Pero la gente que no cree en Dios o es escéptica, que niegan lo milagroso, a lo único que les alcanza para decir respecto de alguna situación como las que yo les he mencionado como testimonio, ellos dicen: fue una coincidencia. Así dicen, ¿no? ¿Los ha oído? Dicen: no, eso fue una coincidencia. Otros dicen: no, eso fue una casualidad. Todo tiene explicación. Científicamente. Científicamente, está bien. Yo mis respetos para la ciencia, ¿no? Pues tiene lo suyo, pero está tan limitada en cuanto a que no puede ir más allá del campo donde nosotros entramos, que es el campo de la fe, de la confianza en el Señor. Otros dicen: no, qué suerte. Otros dicen: no, fue los azares del destino, dicen. Por cierto, hablando un poco del destino, según los filósofos, porque el concepto de destino es un concepto filosófico, ¿sí? De los filósofos griegos y de otros. Y una definición de destino es el concepto por el cual una persona cree, o sea, que cree en el destino.
es que ya estaba destinado para mí, decimos, ¿no? O ese es mi destino, tengo que abrazarlo, ni modo, ya me tocaba y ese era mi destino. Bueno, la definición filosóficamente hablando de destino es un concepto por el cual una persona cree que los eventos, porque crees también es de fe, entonces ahí hay una contradicción en los escépticos, ¿no? Cree que los eventos o las acciones están determinadas por una deidad o por las circunstancias a su alrededor. Ese era mi destino, que me robaran la bicicleta, etcétera. El destino, dice esta definición, es un poder sobrenatural, es un plan que guía la vida de las personas y la de cualquier ser a un fin previamente determinado. Suena bien raro, ¿verdad? En comparación con la doctrina bíblica de la libertad que tenemos para decidir. No somos títeres ni de Dios, no somos robots de nadie. Tampoco Dios nos hizo como robots para programarnos y hacer las cosas de manera como autómatas, como automáticas, como programadas. No. Dios nos dio la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, y Dios respeta eso. Ahora, yo le quiero decir a todos los cristianos en esta mañana y todos los que estén viendo en las redes sociales, nuestras vidas de los cristianos no están regidas por las coincidencias. ¿Cuántos dicen amén? Ni por las casualidades, no hay casualidades en nosotros, ni por la suerte, ni por los azares del destino, tampoco por un Dios autoritario y manipulador. No, estamos protegidos por un Dios tierno, bondadoso, paciente, amoroso, que quiere ayudarnos, que quiere bendecirnos, y que toda situación que Él permita la va a tornar en bien, aunque a veces tenga que disciplinarnos y nos duela. Él sabe que nos va a beneficiar, pero nosotros que debemos de tener el mínimo entendimiento de que todo lo que nos suceda, aunque en ese momento no lo entendamos, al final será provechoso y bueno para nosotros. No sé cuántos de ustedes habrán oído una frase, yo recuerdo haberlo oído un montón de veces, cuando alguien está platicando y dice, ay, mira qué coincidencia, pero luego alguien responde, no fue una coincidencia, fue una diosidencia. ¿Ha oído esa palabra? ¿Cuántos la han oído? Bueno, ahora me parece que la Real Academia Española está debatiendo si aprueban esa palabra diosidencia, que es atribuir a Dios la circunstancia, pero todavía no está en el diccionario, pero pues ahí la lleva, ¿no? Pero para nosotros sí existe, en el diccionario de Dios sí. Para nosotros las diosidencias sí son reales. Miren, las diosidencias, por llamarles de esa manera, ¿no? Para hacer la contraparte de coincidencias. O sea, Dios incidió en lo que me pasó, tuvo que ver, no estoy a la deriva, como la definición del azar, son cosas que suceden, que no se planearon, que sucedieron así nomás y que no hay rumbo, no hay nada. No, imagínense todo. Bueno, aunque a veces hay cristianos que parece que así están, que no tienen rumbo, que no saben ni qué onda. No, hermano, ubíquese en la palabra de Dios y verá cómo su vida se afianza. Entonces, las diosidencias son, para nosotros los cristianos, esos sucesos donde Dios nos muestra su cuidado, su amor, su protección, su paciencia, su intención de guiarnos, de dirigirnos. Ese Dios invisible camina siempre a nuestro lado, siempre está ahí. Nos toma de la mano de manera imperceptible, que no nos damos cuenta, humanamente hablando, en nuestros sentidos naturales. Pero espiritualmente Él incide, Dios incide para dirigirnos en los mejores caminos, para hacer su voluntad. Mire, déjeme contarle un testimonio. Cuando yo conocí a Chava, a Toño, a Chuy García, yo los conocí cuando ellos eran
pertenecían a la Renovación Carismática Católica. Ellos eran jóvenes que amaban a Dios, pero se daban sus escapaditas y llegaban a la iglesia donde estábamos nosotros. La iglesia se llama El Camino, está ahí por la calle de Libertad, ahí fue donde nacimos nosotros. Y ellos se iban ahí y se escapaban. Ellos eran los líderes de ese grupo. El sacerdote de la parroquia de aquí de San Pío, pues les delegó, y ellos llevaban 300, 400, 500 personas, les enseñaban la palabra, pero iban allá, oían nuestros mensajes y se los pirateaban. Y un día uno de ellos me dijo: oye, ahora predicó fulano de tal y predicó tu mensaje que diste tal día, pero le hubieran puesto lo de su cosecha, se lo pirateó palabra por palabra. Le digo: no, pues está bien, que tiene. Dice: no, pero lo malo es que dijo, este mensaje Dios me lo dio. Dice: no, ahí sí echaste mentiras, me lo copiaste, te lo pirateaste, pero está bien, no hay problema. Bueno, estos jóvenes un día, los expulsaron de la iglesia católica por su hambre de Dios, y un día fueron a buscarme a donde yo estaba. Me dijeron: pastor, el Señor nos dijo que tú ibas a ser nuestro pastor. Yo dije: no, ustedes son muy como carismáticos, así, medios desordenados, medios efusivos. Y dije: no, ustedes son muy emocionales. Pero resulta que al poco Dios me dice: sí, con ellos vas a empezar una casa, una iglesia, una congregación. Era contundente, confirmado el llamado y la voz de Dios en mi esposa y en mí. Bueno, para ese entonces ellos habían dejado de asistir. Yo no sabía dónde vivía Chuy García, no sabía dónde vivía Chavapar, no sabía dónde vivía ninguno. Un domingo como este domingo, de hace casi poquito más de 40 años, el pastor oró por nosotros para que Dios nos bendijera. Y ya oraron por nosotros y todo. Entonces yo le dije: ok, Señor, pero ¿y dónde los encuentro? No sé dónde viven, ¿a quién le pregunto? Y yo empecé: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Al siguiente día, un lunes, yo fui al centro de la ciudad a hacer algo. Voy caminando ahí por la de Tolsá, Enrique Díaz de León, pero así rumbo al centro. Entonces yo voy rumbo al norte y quiero girar a mi izquierda y me topo exactamente así, casi nos golpeamos con Eduardo Sánchez, que él ya está en la presencia del Señor. Él era pues el principal líder de los carismáticos de ese grupo. Él era como el líder de todos y apuntaba para ser un pastor con el tiempo. Pero bueno, el Señor tuvo a bien llevarlo y está ahora con el Señor. Pero me lo topo de frente y yo no podía creer, hermanos. O sea, estaba yo impactado y le digo: ¿qué haces aquí? Y me dice: ¿tú qué haces aquí? Pues yo caminando. ¿Y tú? No, pues yo le dije: mira, yo voy allá a tal lugar, pero no sé por qué di vuelta a la izquierda. Pero a la vez dentro de mí dije: Señor, no, o sea, ¿dónde lo iba a encontrar? Me lo topé. ¿Coincidencia? Mira qué coincidencia, tototota. Vean, y 200 congregaciones. Qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que no. Nuestras vidas están dirigidas. Y de allí surgió de ese encuentro: oye, quiero hablar con ustedes porque el Señor me habló, gloria a Dios. Y en ese mismo día nos reunimos, iniciamos Casa de Oración hace 40 años. Así trabaja Dios, hermanos. Yo quiero que le den otro aplauso al Señor. Gracias, Señor. Entonces, para nosotros no hay casualidades, hermanos, no hay coincidencias en Cristo, no. Hay diosidencias, todo está en el control de Dios, en su providencia todo lo moverá para nuestro bien, para formar tantas cosas que el Señor hace, hermanos, tan maravillosas. Déjenme contarles un último testimonio, tengo un montón ahí anotado, pero
Este está bueno porque lo otro que acabo de contar ya algunos ya lo conocían, pero pocos lo conocen. ¿Sabe? Hace 2 años y medio exactamente salí de mi casa. Iba manejando, iba conmigo un pastor, íbamos a un pueblo aquí cercano, Santa Catarina. Entonces vamos a tomar Lázaro Cárdenas, López Mateos rumbo al sur, Ciudad Guzmán, todo eso. Voy manejando y de repente siento un dolor intenso en mi pecho. Entonces yo me doblé así. Ay, ¿qué pasó? Me dice el pastor. Digo, ay, tengo un dolor bien fuerte en el pecho. Y dice, ¿quieres que maneje? Le digo, no, espérate, ahorita se me pasa. Pero no, el dolor se iba intensificando. Entonces avanzamos como, ¿qué serían? 400 metros, 500 metros, no sé. Y vi una gasolinera y me metí de manera que no estorbara y le dije al pastor que iba conmigo, voy al baño. ¿Estás bien? Le digo, sí, pero necesito ir al baño. Pero no era para hacer mis necesidades, sino para ver qué onda. Entonces cerré el baño y le dije, Señor, ¿qué onda? Y se me empezó a entumir la quijada y luego el brazo. Y yo dije, tengo un infarto, pero no porque fuera doctor ni porque Dios me estaba diciendo, sino porque yo había leído los síntomas que dan previos a un infarto o cuando ya te está dando. Dije, no, este es un infarto. Entonces salgo del baño y le digo, ¿sabes qué, pastor? Traigo un infarto. Me dice, ¿y cómo sabes? Le digo, traigo un infarto. Le digo, rápido, ponen en el Google el hospital más cercano de donde estábamos en ese momento y pone hospital más cercano. Y dice, ay, pastor, a 15 kilómetros, 1 hora en llegar. Estaba el trafical a esa hora. Bueno, ya todas horas aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces le digo, ay, y dentro de mí, pastor, te empiezas a ver mal. Le digo, no es que estoy mal, es un infarto. Entonces yo estoy, hagan de cuenta, está la gasolinera aquí, el pastor está aquí, detrás está la avenida y del otro carril que viene a la ciudad. Entonces yo estoy parado así, enfrente del pastor. Le digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Dice, pues déjame orar por ti. Le digo, sí, y oró así, Señor, toma control de esto. Entonces, en eso yo giro y enfrente, ¿qué creen que vi? Un hospital. ¿Saben cuál hospital era? El hospital Puerta de Hierro, de ahí de López Mateos. No sé cuánto lo han visto, es un edificio bien lujoso. Y le dije, oye, ¿este es un hospital, no? Dice, sí. ¿Y por qué no salió allí? Porque dice 15 kilómetros. Pues no sé. Le digo, no, ¿sabes qué? Vámonos ahí rápido. Súbete. Le digo, no, yo manejo. Le dije, no, me siento bien. Nos subimos. Cuando yo acelero, mire, por coincidencia, los autos, gran parte de los autos que yo iba atrás de ellos, empezaron a tomar los fraccionamientos aledaños y daban vuelta. Entonces yo avanzaba y los de este lado se incorporaban a los carriles de López Mateos. Entonces yo avancé en 30 segundos los 700 metros que había para cruzar el puente por abajo, regresarme y meterme al hospital. Qué casualidad, ¿verdad? Que se abrieron los autos. Pues fíjese que del otro lado sucedió lo mismo. Lástima que no se le prendió el foco al pastor de que filmara. Todavía lo tengo aquí, mire. Yo aceleraba y los autos se abrían y yo pasaba. Entramos derechito a urgencias. Me bajo y dice, ¿a quién traen? Salió un doctor, ¿verdad? Le digo, no, yo. Le digo, creo que traigo un infarto. Y me ve así, a ver, pásele. Y ya me empieza, infarto, tráiganse. Y ya llegan unas enfermeras y me empiezan a tratar allí. Ahora, para eso hubo algo interesante. Me dice mi amigo, el pastor, Manuel se llama. Dice, oye, yo sé que cuando hay algo así, 2 aspirinas son buenas. ¿No traes aspirinas? Le digo, ¿de dónde aspirinas? ¿Cómo crees? No traigo aspirinas. Entonces, yo traía un termo con café y le di un trago, pero se me derramó. Estábamos ya arriba de la camioneta. Y le digo, pásame una franela que está en la guantera. Entonces él agarra la franela y la saca, y cuando la saca, cae aquí una carterita
de aspirinas. Mira qué casualidad. Híjole, qué coincidencia, ¿no? O sea, ¿por qué no eran vitaminas? ¿Por qué no eran? Qué increíble. Y me caen aquí y dice, ¿y esto? Le digo, no sé, tómate 2, me dice, y me tomo 2 con cafecito, órale. Y me las tomé, llego, sale el doctor, infarto. Y ya cuando me tienen ahí, le hablamos al doctor Barbosa, que es cardiólogo. Y llegó. Entonces me dice el doctor, no, pues vamos a tener que hacerle un cateterismo, está delicado, es un infarto al miocardio. Qué bueno que usted decidió. ¿Cómo? A ver, cuénteme. Ya le conté. Me dice, le digo, ¿y fue aquí enfrente? Le digo, no cabe, usted tiene mucha suerte. Le dije, no, yo no tengo buena suerte. Hay alguien que cuida de mí. Ahora, cuando me toque, me toca. Yo no tengo problema con eso. Pero sí me sigo sorprendiendo del cuidado que Dios tuvo el Señor de mí. En esa ocasión, la otra me disciplinó, pero aquí tuvo cuidado de mí. Mira, hermano, todo esto que le estoy contando, en 1 hora yo estaba totalmente como si nada. Por eso nadie se dio cuenta. Al otro día salí del hospital. En la semana, los días que seguían, venía el desafío del ministerio. Y yo andaba aquí, fui el maestro de ceremonias, prediqué y nadie se dio cuenta. Por eso no pedimos oración, porque ni chance nos dio de pedir oración. Pero Dios cuidó de cada detalle. Y todavía al final, pues la cuenta en el hospital Puerta de Hierro es el hospital, creo que es de los más caros de la ciudad. Y el doctor Barbosa me dijo, híjole, si hubiera, bueno, dice, mira, yo te hubiera llevado a un hospital pues, que te hubiera salido en unos 160,000 pesos. Porque aquí, ay, pastor, dice, pues agárrate porque a lo mejor. Le dije, no, ¿cuál es la preocupación? Pues si el Señor me metió aquí, el que pague. Pues sí, ¿no? ¿O no? Yo ni me preocupé. Entonces, ya llega Toño Ortiz, le digo, oye, voy a ver la cuenta para ver cómo le hacemos. Y luego ya llega, ya pagué. Y luego, oye, ¿cuánto cobraron? Y dice, ¿qué crees? Cobraron 80,000 pesos. Y el doctor Barbosa dijo, ¿qué? ¿Cómo? Y el doctor, el de allí, dice, es que es pastor. Me dijo que era pastor y ahora en diciembre pasado tuvimos una promoción de no sé qué y le vamos a aplicar el descuento. Y salió mucho más barato que donde iba a meter el doctor. Hasta en eso, hermanos. Digo, yo no sé usted, pero para mí esas no son coincidencias. Para mí esas no son casualidades en lo más mínimo. Yo cuando leo Isaías 46:9, fíjese lo que dice, terminamos. Dice, Isaías 46:9 en la versión al día, recordad las cosas pasadas. Se refiere a que Israel debía recordar, no olvidarse de cómo Dios los había obrado en el pasado con ellos, pero ya se les había olvidado. Que no se le olviden aún los mínimos detalles que Dios hizo en usted. Dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño, les dice Dios a los israelitas. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Wow. Yo digo, lo que va a suceder, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito, lo que he dicho, haré que se cumpla, lo que he planeado, lo realizaré. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Lo más asombroso de esto es que no solo en las cosas grandes Dios tiene cuidado de nosotros en su providencia y todo lo ayuda para bien, aún en los mínimos detalles, hermanos. Jesús dijo que los pajarillos
2 pajarillos valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por ellas y las alimenta. ¿No hará con ustedes más? Ustedes valen más que ellos. O sea, si Él se preocupa, ¿quién ve un pajarillo? ¿Quién da un peso por un pajarito de esos que andan ahí? Nadie. Pero Dios se preocupa por él y le da su alimento. Ustedes valen más, dijo Jesús. Y los discípulos recibían esa enseñanza y les impactaba. Sí, hermano, nada más que tengamos cuidado. No nos olvidemos de cómo Dios ha obrado aún o puede obrar no solo en las cosas grandes, sino en los pequeñísimos detalles como los de la avecita. ¿Me da chance de contarle un último testimonio? No, también ya tengo hambre y ya quiero irme a descansar. Hace como 45 años de esto, mi esposa y yo éramos estudiantes del seminario y andábamos caminando en el centro de la ciudad. Era día del cumpleaños de mi papá. No teníamos dinero, no tenía yo ni para invitarle un helado. Así estaba en ese tiempo. Sabemos vivir en la escasez, también en la abundancia. Dios nos ha preparado, etcétera, como testimonio. Estábamos allí y de pronto nos detenemos. Ella se detiene en los vitrales de las fábricas de Francia. Los que son de Pancho Villa para atrás se acordarán de las fábricas, unos almacenes muy grandes ahí en el centro. Y se para en un vitral. Y dice: ay, Señor, hoy es cumpleaños de mi suegrito, dijo. Y estaba un maniquí. Portaba un traje bien bonito y una corbata más bonita. Resaltaba la corbata. Y mi papá siempre andaba vestido de traje y corbata. Y dice mi esposa: ay, Señor, ¿cómo me gustaría regalarle esa corbata a mi suegrito? Pero no tengo dinero. Pero tú suples, tú suplirás. Y yo la oí, ¿no? Y veo el costo de la corbata, 180 pesos. En aquel tiempo, era caro en aquel tiempo. Y le digo: bueno, pues que el Señor te dé, porque pues yo no tengo. No, dice: el Señor suple, el Señor. Ella siempre ha sido una mujer de fe. Y bueno, pues en el nombre de Jesús, ya vámonos. Y seguimos caminando. Como a los 20 pasos, de pronto la llevo así de la mano y se suelta. Y volteo así, veo que se agacha y levanta algo y le hace: gracias, Señor. Y yo le digo: ¿qué? Dice: es un billete. No, es un billete. A verlo. Y lo abre así y era un billete de 200 pesos, hermano. Y luego dice: mira. Y yo, pues bien apantallado, ¿no? Qué rápido le contestó. Y luego dice: 20 pesos de mi diezmo y 180 pesos para la corbata de mi suegrito. Y se metió y le compró la corbata. Y llegamos a la iglesia, guardó su diezmo y lo dio. Hermanos, en las mínimas cosas, ahí Dios se ha manifestado. Nada más que algunos son malagradecidos y no lo reconocen. Y eso no está bien. Toda bendición, toda buena dádiva es de arriba del cielo para nosotros. Amén. Dios, hermanos, es un Dios que no hay como ninguno otro en el universo. Ninguno como nuestro Dios, que promete que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no permite la casualidad porque no existe. Además, todo el universo es gobernado por Él. No hay coincidencias en el funcionamiento del universo. Todo está controlado con la palabra de su poder. Toda nuestra vida está llena de sucesos buenos y malos, sí, pero están totalmente controlados por Dios. No hay casualidades ni coincidencias en Cristo. No, lo que hay es un maravilloso y tierno cuidado que nosotros hoy podemos llamar diosidencias. Denle un aplauso al Señor. Amén. Pónganse de pie.
Pero no deje de aplaudir. Gracias, Señor. Ahora levanta tus manos al Señor y agradécele. Él ha sido bueno, Él ha sido bueno. Pero a veces se opaca su bondad porque nos centramos mucho en nosotros. Pero no olvidemos que todo obrará para bien. Lo que estés pasando es una oportunidad que tú tienes para crecer en tu fe, para darle la oportunidad que Él te muestre la guía, qué es lo que debes hacer. Y cada acontecimiento estará dirigido por el Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Así es que no hay razón para estar amargados, resentidos con Dios, aunque estés pasando la difícil, de verdad. No creo que nadie la haya pasado tan mal como Job. Sin embargo, al final de su vida estuvo súper bendecida y quedó Job en la historia como un hombre digno de imitarlo. Así es que, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido a veces desconsiderados y hemos sido descuidados, y en lugar de agradecerte nos quejamos. Pero, Señor, tú eres paciente aún en una circunstancia así. Queremos pedirte perdón, Señor, y gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y que nuestros corazones sean alentados, animados a continuar, sabiendo que aún un pajarillo no cae a tierra si el Padre no lo permite, que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que los mínimos detalles, por más pequeñitos, ahí estás tú detrás de ellos. En el nombre de Jesús, recibe nuestra gratitud, Padre. Queremos adorarte y bendecirte y terminar esta reunión con un corazón desbordante, Señor, de gozo, de alegría y de agradecimiento. En el nombre de Jesús.